Eran los últimos meses del año 2011. Y yo trabajaba como dibujante en Japón, más concretamente en Toei Animation. Distinto a lo que se podría pensar, no sé mucho de animes, dado el escaso tiempo libre que tenemos los que estamos sumergidos en este mundo. Además, a mí en particular nunca me atrajeron ese tipo de series. Aún así, al haber trabajado en la producción de algunos animes populares, podía llegar a reconocerlos. Un claro ejemplo era Dragon Ball. Tuve la fortuna de trabajar en la OVA. Hey, Son Goku y sus amigos regresan, pero más allá de eso no sabía nada sobre Dragon Ball. Un día, a mi grupo y a mí nos encomendaron un viaje de trabajo a Occidente, pero poco antes de partir, convocaron una reunión de emergencia. Dado a que Akira Toriyama iba a visitar las oficinas para reunirse con un representante de Toei Animation y querían que todo el personal estuviera presente de llegar a necesitar algo. No pude oír todo lo que se decía, pero parecía que Toriyama había mostrado interés en hacer una nueva película de Dragon Ball Z. Dado a que había visto una pésima película que habían hecho en Occidente sin su supervisión. El guión de esta película estaba todavía en desarrollo, pero Toriyama quería hacerse una idea de cómo luciría la película o si el estilo de dibujo o animación podrían afectar al guión. Entonces, le presentaron los últimos proyectos de Dragon Ball a Toriyama, los cuales eran Dragon Ball Heroes, el remake de la OVA de Hachiyak y algunos avances de la nueva OVA de Bardock. Toriyama no parecía muy convencido y preguntó si no podía verse como la OVA que habían realizado hace algunos años. Hey, Goku y sus amigos regresan. Fue ahí cuando llamaron a mi equipo, el representante de Toei Animation nos preguntó por qué dejamos de lado ese estilo de dibujo y mencioné que desde aquella OVA no nos habíamos vuelto a involucrar en nada que tuviera que ver con Dragon Ball. También le mencioné que aún manteníamos un estilo similar y que si quería podíamos hacer una muestra. A Toriyama le gustó la idea y tanto él como el representante se fueron para seguir hablando de otras cosas. Luego de que se fue Toriyama, el representante nos dijo que al ser una prueba que no se transmitiría en televisión, no deberíamos preocuparnos por el guión, podíamos conseguir a cualquiera que lo escribiera o incluso nosotros podríamos hacerlo. En cuanto al arte, tendría que ser extremadamente bueno, como si fuera un capítulo a estrenarse en televisión. Luego de los dibujos, pasaría por el resto de procesos de manera normal, se colocarían las canciones y voces, pero para no gastar más de lo necesario en una prueba, se contratarían a otros actores. Asentimos, pero le mencioné que empezaríamos a trabajar luego del viaje que teníamos programado. El representante dijo que no habría problemas porque no había prisa. Poco tiempo después mi grupo viajó a Occidente para hacer unos trabajos. Todos parecían tranquilos, pero en cuanto a mí, estaba preocupado. Si bien el proyecto tenía 100% de libertad creativa, el guión no saldría de manera espontánea. Alguien tenía que hacerlo y ni yo, ni mi grupo teníamos alguna idea de Dragon Ball, por lo que estaba angustiado. Los días siguieron pasando y nos encontramos a alguien interesante. Era un joven que sabía hablar japonés y que era muy fan de Dragon Ball. Al ser el único con el que nos podíamos comunicar sin ayuda del traductor, entablamos una amistad en los pocos días que nos quedaban en Occidente. En una de nuestras tantas pláticas, le mencioné nuestro problema. Y mientras iba contando que necesitábamos su ayuda, sus ojos brillaron de tal manera que era imposible no darse cuenta de que estaba emocionado. Él mencionó que no habría ningún problema, porque él había visto Dragon Ball, Z, GT e incluso los avances de AF. Lo único malo es que para hacer el guión tendría que acompañarnos a Japón, y no podríamos pagarle nada, ni el viaje, ni el hospedaje, ni el propio guión. Él inmediatamente dijo que no habría problema, él en pocos días iba a viajar a Japón y ahí tenía familia con la cual quedarse, por lo que solo gastaría en el viaje a las oficinas de ser necesario, y no le importaba hacer gratis el guión de un proyecto oficial de su franquicia favorita. Él solo tenía una pregunta, ¿había posibilidades de que el capítulo se estrenara en televisión? Yo me quedé pensando, pero uno de mis compañeros rápidamente dijo que sí, porque si llega a ser un buen capítulo, podrían llegar a pasarlo. Yo no mencioné nada, porque no creía que eso fuera posible, aún así el chico confirmó que haría el guión. En mi mente pensaba que los astros se habían alineado ya que todo estaba saliendo perfecto. Días después, mi grupo terminó su trabajo y volvimos a Japón y poco tiempo después el chico también lo hizo. Desafortunadamente soy de esas personas que son malas recordando nombres, por lo que nunca me aprendí el nombre del chico, tal vez de haberlo hecho, muchas cosas hubieran sido diferentes. Pero no nos adelantemos.
Nos pusimos en contacto con el chico y se le dio acceso a las oficinas, conversamos sobre lo que necesitábamos y que mientras más rápido escriba el guión, mejor sería para nosotros. El chico nos dijo que estaba bien, tendría el guión listo en un par de días. Él nos decía varias cosas de Dragon Ball, pero como ninguno de los que estábamos ahí habíamos visto la serie, no podíamos hacer nada más que seguirle la corriente. Tal como nos dijo, en unos días terminó de hacer el guión, si no recuerdo mal, mencionó que era un capítulo de Dragon Ball Z, en los 10 días antes de que inicien los Cell Games. Dijo más cosas, pero al no conocer la serie, lo olvidé casi al instante. Le agradecí profundamente por la ayuda y que de todas maneras estaba invitado a ver el resultado final. Su expresión era la de la persona más feliz del mundo, por lo que me alegré porque cumpliera su sueño. El resto de meses estuvieron llenos de trabajo, lo que es habitual, pero a diferencia de otros años, me entró la curiosidad por aprender más sobre Dragon Ball, así que si bien no me volví un experto, me aprendí un par de nombres y algunas cosas de la trama, para así al menos entender de qué iba este capítulo. Gracias a esto, el día de hoy les puedo contar lo que ayudé a crear. El tan ansiado día llegó, todos los involucrados en el proyecto nos reunimos para ver el resultado final junto a Akira Toriyama, se suponía que el chico también aparecería para ver el capítulo, pero nunca llegó, supuse que tuvo alguna especie de imprevisto. Antes de ver el capítulo, le dije a Toriyama que el guión no lo hizo ninguno de los presentes, había sido un chico misterioso de Occidente. Toriyama contestó que era una buena oportunidad para ver cómo los occidentales veían su obra. Ya que trató de convencerse de que Dragon Ball Evolution fue una excepción. La última aclaración antes de ver el capítulo fue que todo se hizo de acuerdo al guión, la música, los dibujos, el diseño de personajes, los diálogos, etc. Todo estaba increíblemente detallado en las hojas que nos dio el chico misterioso. Y empezó el capítulo. El opening era el mismo que el de la OVA de Goku y sus amigos regresan, después la carta de título decía, el capítulo perdido de Dragon Ball. Lo sé, el joven no se hizo problemas con el título. Luego salía Krillin dirigiéndose a la casa de Goku para charlar sobre el torneo de Cell, el por qué estaba tan confiado aún cuando había admitido ser inferior al androide. Goku y Krillin charlaban y es cuando Gohan hace acto de presencia, pero algo andaba mal. Gohan parecía sentirse mal, Chichi al ver que su hijo actuaba raro pensó que tenía hambre. Por lo que le preguntó si quería comer. De manera sorpresiva Gohan le grita a su madre que se calle. Y empieza a expulsar de manera violenta su energía. Gracias a esto, Chichi quedó gravemente herida. Desafortunadamente, Krillin no corrió con la misma suerte, al estar más cerca a Gohan, fue desintegrado por completo. Todos los guerreros de la Tierra sintieron el casi infinito poder de Gohan, incluidos él, que no podía creer que había sido superado en todos los sentidos. Gohan, que ahora tenía los ojos rojos, seguía expulsando ki, y empezó a pasar por distintas transformaciones, el Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4 y finalmente llegó al Super Saiyajin 5. Mientras tanto, Goku veía lo que había pasado con su esposa y su mejor amigo. Por lo que completamente lleno de ira, pasó por las mismas transformaciones que su hijo y empezó una brutal batalla con música de Linkin Park de fondo. Si tuviera que describir la batalla en una palabra sería sangrienta. Luego de un rato de pelea, Goku empezó a perder, pero pensando en lo que pasaría si no detiene a su hijo logra llegar al Super Saiyajin 6, y empieza a dominar la pelea. Gohan Super Saiyajin 5 al notar que estaba perdiendo lanza un grito que logra abrir un agujero interdimensional del cual sale Freezer 100%. Rápidamente Gohan libera una aura roja que envuelve a Freezer, el cual obtiene también los ojos rojos. Después de esto, Freezer se dirige donde estaba Chi-Chi, pero es interceptado por Goku, por lo que empieza un nuevo combate. Gohan Super Saiyajin 5 y Freezer 100% vs Goku Super Saiyajin 6. Esta nueva pelea tenía otra canción, creo que era de Evanescence, y en pleno combate ocurre un acercamiento a la cabeza de Chi-Chi, la cual al abrir los ojos, mostraban que estaban rojos. Akira Toriyama se levantó de su silla y dijo, no puedo creer que así vean mi obra los occidentales. Y procedió a salir del salón, claramente Toriyama estaba muy enojado, el representante lo siguió y el resto nos quedamos a ver cómo terminaba el capítulo. Para resumir el final, debido a la extrema batalla entre Goku, Gohan y Freezer, el mundo explotó y en el espacio se alcanzaban a ver a Gohan Super Saiyajin 6 y Freezer 100% luchando. Así terminó el episodio. Una vez concluido el capítulo, todos nos retiramos del salón y esperamos nerviosos lo que nos diría el representante.
Todos pensamos en que nos despedirían si es que no lograban convencer a Toriyama de hacer la película, pero inesperadamente, Akira Toriyama regresó junto al representante y nos dijo: antes tenía mis dudas sobre hacer la película, pero esto lo confirma, tengo que hacerla para mostrar cuáles son los principios de mi obra. Además, visualmente el capítulo se veía muy bien, por lo que así quiero que se vea la película. Todos nos quedamos unos segundos en shock al no esperar esa respuesta, luego agradecimos las amables palabras y una vez que se fue Toriyama, el representante, que aún seguía un poco nervioso, dijo que siguiéramos con el buen trabajo y que destruyéramos todo lo que tenía que ver con ese capítulo y la única copia que había sobre el mismo. Eso hicimos. Destruimos todo rastro del capítulo, pero la copia del mismo no la pudimos encontrar por más que buscamos. Asumimos que alguien la había botado y no se acordaba. Los días pasaron y empezaron a ocurrir cosas extrañas. Algunos compañeros de mi grupo empezaron a ausentarse en el trabajo, algunos incluso fueron despedidos al faltar por periodos prolongados sin otorgar alguna justificación. Mientras más pasaban los días, más personas de mi grupo faltaban. Esto dejó de ser una casualidad a ser una preocupación para el resto de trabajadores y la empresa. La policía se comprometió más con el tema y empezaron a resguardar las oficinas, hicieron preguntas a todo el personal e investigaron cada una de las casas de los desaparecidos. No pasó mucho hasta que encontraron el primer cuerpo. Cuando me enteré fui inmediatamente a ver y efectivamente, era uno de mis compañeros. No lo podía creer, lo que le pasó había sido claramente provocado por otra persona y lo más preocupante es que las probabilidades de que el destino del resto de desaparecidos fuera el mismo, eran altas. Cada día que pasaba, más y más cuerpos de mis compañeros aparecían. Para cuando triplicaron la seguridad en las oficinas, solo quedábamos 3 del grupo original. Teniendo en cuenta de que las víctimas eran del mismo grupo, las sospechas recayeron en nosotros 3. Me citaron para responder algunas preguntas, una de ellas fue: ¿quién crees que sea el responsable de esto? Yo dije que no tenía ni idea, que había trabajado junto a mis compañeros tantos años, que los quería como hermanos y que según mi opinión, ninguno hubiera sido capaz de hacer algo así. Pasaron algunas semanas y la seguridad disminuyó al ya no haber señales de que siguieran desapareciendo personas. De repente, lo que se podía esperar pasó, desapareció uno de los pocos que quedábamos y el pánico regresó. Ya no sabía qué hacer, aunque desde la primera vez que desapareció alguien tomé mis precauciones, y me volví sumamente cuidadoso, aún así tarde o temprano sería mi turno si no deteníamos a este tipo. De la desesperación y el miedo grité: ¿quién eres? Y me desplomé en el suelo. Unas horas después, apareció una nota en la oficina. Creí que podía ser de la policía que quería volver a interrogarme, así que la leí. Una vez terminé de leerla sentí el mayor escalofrío que había sentido en mi vida y empecé a sentirme mal. La carta decía: soy solo un chico que fue usado y traicionado. Me llenaron de esperanzas de ver mi creación en televisión, con la bendición del autor de mi obra favorita. Pero a cambio recibí el desprecio de mi ídolo e insultos a mi manera de ver la serie. Yo pude haber traído de vuelta Dragon Ball a las pantallas de televisión, pero no quisieron. Así que tuve que hacerlos pagar por destruir mis ilusiones. Luego de leer esto, me quedé inmovilizado por unos minutos. Cuando pude recuperar la compostura, me puse a pensar en todo lo que había pasado. Inmediatamente llamé a la policía y expliqué con detalle todo lo que había pasado. Los policías agradecieron la información y nos avisaron que resguardarían las oficinas hasta que atrapen al culpable de todo esto. Llegados a este punto decidí renunciar e irme lo más lejos posible. Iba a volver a Occidente, el viaje estaba programado para ser en un par de días, así que me quedé en casa de unos familiares, a los cuales les conté todo lo sucedido. Ellos me dijeron que agradeciera estar vivo, porque tuve mucha suerte. El resto de días me puse a pensar si realmente fue suerte o las medidas de seguridad que tomé eran realmente efectivas. Luego de un par de días más, en la televisión pude ver el cuerpo del último compañero de mi grupo, pero junto a él estaba el joven, el cual estaba siendo retenido por varios policías. Al parecer lo habían atrapado gracias a que siguieron a mi compañero, pero no pudieron llegar antes de que lo atacaran. Me sentía muy triste porque había perdido a todos mis compañeros, sin embargo, era innegable que también me sentía aliviado de que ya no corría ningún riesgo. Incluso pensé en cancelar el viaje y volver a trabajar en Toei Animation. Mientras barajaba las opciones, recibí una llamada, era el chico, que desde la cárcel se las había arreglado para llamarme.
Le quería decir muchas cosas, por lo que se atrevió a hacerle a mis amigos, pero me contuve y le pregunté cómo sabía mi número. Él respondió que no fue difícil, ya que nosotros le dimos acceso a las oficinas. Él pudo entrar siempre que quiso, así también pudo recuperar la copia del capítulo que hicimos con su guión. Antes de que pudiera seguir hablando, le pregunté si fue suerte que no haya sido su primera víctima. Y la respuesta que me dio me dejó aún más aterrado. Él dijo que desde un inicio no pensaba hacerme nada, porque fui el único que le dijo a Akira Toriyama que él había sido el creador de ese capítulo, además de que nunca le di esperanzas de ver su obra en la televisión. Escuchó que no mencioné su nombre, pero como alguna vez llegué a comentarle mi mala memoria respecto a eso, entendió y se conformó con la intención. Me dio las gracias y cuando estaba a punto de colgar, le pedí que me contestara una última pregunta. ¿Dónde está la única copia del capítulo? Él me contestó que sabía que tendría curiosidad, pero que si bien no podía darme esa copia, no debería preocuparme porque ya se encargó de ese problema. Luego de eso colgó y me quedé pensativo por un rato. Reflexioné que la única razón por la que seguía vivo era por pequeños detalles, unas simples palabras me salvaron la vida. Después de unos minutos le confirmé a mis familiares que sí haría el viaje a Occidente. Así que unos días después, viajé. Ya tengo muchos años en esta parte del mundo, en todo este tiempo aprendí algunos idiomas para poder comunicarme mejor con las personas de aquí, conseguí algunos trabajos, me informé mucho más sobre Dragon Ball e incluso vi la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Muy buena por cierto. Todo fue normal, hasta que en una llamada con mis familiares en Japón, estos me dijeron que se les olvidó decirme que poco tiempo después de que viajara, llegó una caja que contenía unas hojas dentro. No revisaron a fondo qué era porque pensaron que era algo personal, pero sí alcanzaron a leer el título. El capítulo perdido de Dragon Ball Z.